En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz. Nosotros también debemos tomar en cuenta que si yo hacerlo resulta como tropiezo para otro hermano, es decir, que él recuerde hacerlo tropezar, no es solamente que me critique a mí, no es esto, sino que él al verme hacerlo también cede y lo hace, aunque todavía su conciencia le ofende. Lo bueno en estos casos es no hacer nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Qué actitud más maravillosa? La del amor por el hermano. La de tomar en cuenta las necesidades morales y espirituales de nuestros hermanos antes de considerarnos a nosotros mismos. Tenemos nuestros derechos, tenemos nuestra libertad en Cristo Jesús, y no vamos a permitir que alguien imponga leyes sobre la iglesia que la Biblia no impone. Pero en lo personal, como individuo cristiano, puedo con toda libertad ceder un derecho mío con tal de ayudar a la edificación de mi hermano, con tal de evitar que tropiece mi hermano, con tal de evitar una ofensa, una debilidad en un hermano o hermana mía. Pero uno nunca debe violar sus propias convicciones. Versículo 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En este texto, en este contexto, en este caso, la fe tiene referencia no solamente a lo que dice la palabra de Dios y por esto lo creemos, sino que tiene referencia a las convicciones personales del individuo. En realidad son las opiniones que menciona desde el versículo 1 de este capítulo. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree, uno tiene fe, esta es su opinión. Su fe es que se ha de comer de todo. El otro que es débil, su fe es que solamente se debe comer legumbres. Y este es el contexto en el cual estamos estudiando. He escuchado muchas veces que se utiliza este texto que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, por cuanto si como la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, si no es por fe en la palabra de Dios, entonces es pecado. Y esto es cierto, pero no es lo que dice este texto. Este texto está enseñando acerca de las convicciones personales del individuo. Si uno ofende su propia conciencia, es pecado. Si uno ofende su propia conciencia, aun cuando su conciencia está en el error, la persona está pecando. En este caso, aun si el acto no es pecado en sí, por violar alguna enseñanza bíblica, se convierte en pecado porque está en una violación de su propia conciencia. Así que la violación de la conciencia es pecado. Esto es lo que no proviene de fe en este contexto. En este contexto. En otros contextos, la fe se refiere a algo fundamentado en lo que Dios dice. Esto es el sentido común en las Escrituras de la palabra fe. Pero en este contexto se refiere a estas convicciones personales. Si una persona cree que no debe vestirse de cierta manera, no debe. Aunque tal vez otros hermanos pueden comprobar en base a las Escrituras que sí está bien vestirse de esa manera. Pero la persona que cree que no se debe, no debe hacerlo. Porque hacerlo cuando cree que no se debe sería una violación
de sus propias convicciones, de su propia conciencia, no proviene de fe y por tanto es pecado. Si algún cristiano cree que no debe participar en ciertas actividades deportivas, recreativas, aun si no es cierto lo que está creyendo, aun si no está fundamentado directamente en la palabra de Dios, sino en una opinión suya, este cristiano no debe hacerlo, no debe participar en esas prácticas. Y ninguno debe tratar de obligarlo a hacerlo, porque no proviene de fe para él y le es pecado. Sería una violación de sus convicciones personales, de su conciencia. Así que debemos tener cuidado con nuestra propia conciencia y también con la de otros hermanos. Esto no significa que porque determinado hermano cree que uno no debe participar en cierta actividad recreativa, que uno no debe tampoco. Si aún uno tiene fundamento bíblico para hacerlo, si no hay fundamento bíblico que lo condene, no hay principio que lo excluya de actividades del cristiano, entonces uno puede hacerlo, con la excepción de no hacer tropezar a su hermano, porque no debemos agradarnos a nosotros mismos. Y esto es lo que encontramos en Romanos 15, en los primeros 3 versículos. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, por supuesto, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Y Cristo es el Señor, el Maestro, el Creador de todo. Pero ni aun Él se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que no debemos agradarnos a nosotros mismos, sino que los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Notará que no se trata de una sugerencia, sino de una obligación. Los fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y esta palabra soportar no se refiere a solamente tolerar, sino que es sobrellevar. Incluye la idea de ayudarles con la carga que ellos traen. En este caso, la carga que traen son sus flaquezas, que en este contexto son su debilidad en la fe, que ya hemos discutido. Su debilidad debido a no tener conocimiento adecuado, no tener convicciones maduras, sino que tienen opiniones que todavía son evidencia de debilidad de fe, son flaquezas. O sea que exactamente lo opuesto de ser fuerte. El fuerte es el que ha entendido las cosas correctamente y él, por tanto, tiene libertad en Cristo Jesús. Pero este hermano no tiene esta libertad, este débil. Él tiene sus flaquezas todavía que lo detienen a él, que lo tienen limitado. Y nuestro deber como hermanos más fuertes no es ridiculizarlo, no es burlarnos de él, no es evitarlo, no es excluirlo de nuestra comunión o aislarlo, o aislarnos de él, es sobrellevar su carga, sobrellevar su debilidad, sus flaquezas. Cada uno debe agradar a su prójimo, dice en el versículo 2. En vez de agradarse a sí mismo solamente, tomando el ejemplo de Cristo Jesús, debemos nosotros agradar al prójimo también. Hay 2 limitaciones o 2 condiciones para el cumplimiento de este deber. Este deber de agradar al prójimo tiene 2 condiciones. Primeramente,
en lo que es bueno. Está leyendo el texto en el versículo 2 de Romanos 15. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Esta es la primera limitación. No podemos hacer algo contrario a la voluntad de Dios sencillamente para agradar al prójimo. Esto debe ser claro. Si es malo, si no es bueno, no podemos hacerlo. No importa que al prójimo le agrade. Y luego la segunda limitación es que sea para edificación. Si algo en realidad no lo beneficia para fortalecer su espíritu, para fortalecer su fe, entonces no lo podemos agradar, ni estamos obligados a hacerlo. Tiene que ser algo que realmente lo ayude, lo fortalezca, lo fortifique. El prójimo, por supuesto, en este contexto, es un hermano en Cristo, que también es prójimo. Y luego nos exhorta a seguir el ejemplo de Cristo. 2 puntos hay aquí que son muy aplicables cuando hay opiniones diferentes entre hermanos. El primero es que Cristo no se agradó a sí mismo. Y el segundo es que Cristo soportó vituperios que no le correspondieron. Cristo no estaba interesado en su propio agrado. Estaba muy interesado en agradar a Dios. Este fue su primera devoción, el agradar a Dios. Pero también estaba interesado en agradar a los demás. Estaba interesado en el agrado de las personas. No que toda la gente le gustara, no dar a todos cuanto querían, sino su agrado espiritual. Cristo soportó vituperios que a él no le correspondieron. Él fue perfecto, fue santo, en todo, sin pecado, sin ofensa alguna. Sin embargo, soportó vituperios que a nosotros nos corresponden. Por causa del amor que nos tiene, nosotros debemos hacer lo mismo para el prójimo, para el hermano débil. Esto, por supuesto, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, como dice en el versículo 4, leyendo nuevamente el 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios, como está escrito en el Antiguo Testamento, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes, en el tiempo del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, se escribieron. Las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O sea que estas cosas fueron escritas para nosotros, no solamente les acontecieron a aquellos. Y esto debe eliminar la idea de que el Antiguo Testamento no tenga valor para el cristiano. Lamento que no hemos podido todavía preparar cursos en esta serie de estudios para obreros cristianos, de cursos sobre diferentes libros del Antiguo Testamento. Y si Dios nos permite vida y la capacidad de hacerlo, todavía lo haremos en el futuro. Estamos tratando de continuar con la primera meta, que es enseñar todo cuanto encontramos en el Nuevo Testamento, es decir, tener cursos sobre cada libro del Nuevo Testamento primero, ya que es el pacto bajo el cual nosotros vivimos. Sin embargo, no quiero dar a entender con esto que el Antiguo Testamento no tenga mucho valor, no sea muy importante para nosotros, porque es muy importante que aprendamos, que estudiemos, que conozcamos las enseñanzas, los principios, los ejemplos que encontramos en el Antiguo Testamento. Y espero que usted se dedique a leer y releer, a estudiar minuciosamente las historias del Antiguo Testamento y sus profecías y aun sus leyes. No estamos bajo el Antiguo Pacto, pero lo escrito en él está allí por la voluntad de Dios para nuestra enseñanza,
No como ley para nosotros, pero sí para enseñarnos y nos enseña mucho. Contiene información que el cristiano necesita conocer y entender. Y espero algún día, si Dios permite, poder compartir mi entendimiento de estas enseñanzas con ustedes en algún tiempo, algunos años en el futuro. Estas cosas para nuestro beneficio se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Dios, por medio de su Antiguo Testamento, nos da mucho. Estamos estudiando en los capítulos 14 y la primera parte del capítulo 15 acerca de la relación entre los débiles y los fuertes en la fe. Y en los primeros versículos del capítulo 15, básicamente nos ha enseñado que nosotros debemos estar dispuestos a soportar las flaquezas de los débiles. Y esto se logra por tener la mentalidad de no agradarnos a nosotros mismos, sino de buscar el bien del prójimo, que debemos agradar al prójimo en aquello que es bueno, en aquello que le edifique, en aquello que le ayude en su vida espiritual y moral. Nos ha presentado en el versículo 3 el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien no se agradó a sí mismo a pesar de ser Rey de Reyes, Señor de señores, el Maestro de todos. Él permitió que los vituperios de los que te vituperaban cayeran sobre él, citando del Antiguo Testamento, y hemos hablado acerca de la importancia de las lecciones que aprendemos de ese Antiguo Testamento. Y luego en los versículos 5 y 6 de Romanos 15, el punto principal es que necesitamos entre nosotros, para lograr la unidad, para lograr el beneficio del prójimo, para lograr que los fuertes ayuden a los débiles y los débiles no juzguen a los fuertes, necesitamos entre nosotros un mismo sentir. El texto dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos puntos muy importantes en estos dos versículos. Por ejemplo, esto es algo que solamente Dios nos puede dar. El estar unánimes. El tener esta unanimidad de la cual Él está hablando aquí en estos versículos es algo que podemos lograr únicamente con la ayuda, con la bendición, con el poder de Dios obrando en nosotros. El Dios que es paciente, el Dios que es consolador, el Dios de la paciencia y de la consolación es el que puede dar entre nosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es decir, conforme a la enseñanza, conforme a la autoridad más importante, conforme a la actitud, conforme al Espíritu de Cristo Jesús que estudiamos en el versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Es decir, cuando nosotros tenemos ese Espíritu que es según o conforme al Espíritu de Cristo Jesús, nosotros abrimos la mente y el corazón para que Dios nos ayude a estar unánimes. Y esto es muy importante, porque es necesario esta unanimidad para poder glorificar a Dios, dice el texto. Dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes. Nosotros debemos glorificar a Dios y este es el propósito o la razón por qué es tan importante tener entre nosotros un mismo sentir. Y esto es posible, obviamente, en el contexto que estamos estudiando, es posible tener un mismo sentir y estar unánimes
sin estar de acuerdo en cada punto minúsculo. Es obvio que en este contexto que los fuertes, los hermanos en Cristo que son fuertes en este contexto, y los hermanos en Cristo que son débiles en este contexto, no están de acuerdo en cada punto. No están de acuerdo en cuanto a las comidas. No están de acuerdo en cuanto a los días. No están de acuerdo en estos puntos. Sin embargo, Él está queriendo y desea, y es posible que tengan un mismo sentir y que estén unánimes, a pesar de que los fuertes deben recibir a los débiles con sus opiniones y los débiles deben aceptar a los hermanos fuertes con sus opiniones o convicciones, y siempre tener un mismo sentir. No convencerse el uno al otro, sino recibirse. Y este es el versículo 7. Por tanto, ya que le estamos pidiendo a Dios esto, que Él nos dé un mismo sentir, que Él nos conceda estar unánimes para poder glorificar a Dios unánimes, recibíos los unos a los otros. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahora, este asunto de poder estar unánimes y tener un mismo sentir y no estar de acuerdo en algunos puntos es algo que discutimos más ampliamente y más específicamente en el estudio sobre la armonía deliciosa, que ya hicimos referencia a ese estudio, que es una ampliación de esta porción del estudio de Romanos. Y si tiene dudas todavía o necesita más información, le refiero a aquel estudio. Pero aquí el punto es que debemos recibirnos los unos a los otros. ¿Cómo? Como también Cristo nos recibió. Es decir, Cristo nos recibió a pesar de nuestras debilidades. Cristo nos recibió a pesar de no merecerlo. Cristo nos recibió a pesar de lo que le costó a Él hacerlo. Cristo nos recibió a pesar de nuestros errores y sin parcialidad, sin acepción de personas. Debemos hacer lo mismo. Si Cristo recibió a una persona, ¿qué debo hacer yo? Recibirlo de la misma manera. Si Cristo lo ha recibido, ¿quién soy yo para no recibirlo? ¿Quién soy? Si Cristo lo ha recibido, como también Cristo nos recibió, debemos recibirnos los unos a los otros. Y con un propósito. Para la gloria de Dios. Así que la base de todo esto es que Cristo nos recibe y Cristo nos une. No dudo que algunos están preguntando, bueno, ¿cómo podemos aplicar todo esto a casos modernos, a temas que son difíciles para nosotros en nuestro tiempo? Algunos ejemplos son que la mujer debe o no debe usar la cubierta en la cabeza en las reuniones de la iglesia. Hay cristianos que creen que la mujer debe usar la cubierta y se ofenden que la mujer no use cubierta. La mujer cristiana que cree que debe usar la cubierta, que la use, pero que no juzgue a la hermana que no la use. Y la mujer que cree que no es necesario usar la cubierta en la reunión de la iglesia, que no la use, pero que no menosprecie a la hermana, no se burle de la hermana que cree que debe hacerlo. Aunque debo confesar que lo que he notado muchas veces no son las mujeres las que pelean esto, sino algunos hombres. Interesante, ya que a los hombres no les toca, sino a la mujer usarla o no usarla. Otro ejemplo, que uno debe arrodillarse al orar en toda situación, o que no es necesario arrodillarse para orar.
en toda situación. Nuevamente, el hermano que cree que debe, que lo haga. El hermano que cree que no es necesario, que no lo haga, pero que no menosprecie, no se burle de aquel hermano que lo encuentra hincado. Y el hermano que se hinca no vaya a criticar o condenar al hermano que no lo hace.